Hola, mi nombre es Santiago Rementería y en esta ponencia hablaré sobre tecnociencia, una variante contemporánea de la ciencia. Haré una caracterización desde las perspectivas epistemológica, ontológica y axiológica. Veremos cómo la tecnociencia es un instrumento de poder y analizaremos la noción de determinismo tecnológico desde una visión tecnocientífica. También durante la presentación aprovecharé el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19 para ilustrar aspectos más generales que vaya discutiendo. Bien, no hace falta recordar el impacto que ha supuesto la pandemia, de la que aún no hemos salido. Aquí destacaremos solo el papel relevante que adquirieron científicos y tecnólogos en esta crisis global y la poca relevancia que se ha dado al desarrollo, la fabricación y distribución de las vacunas en unos plazos que hasta ahora eran impensables y utilizando tecnologías nunca antes aplicadas en humanos. Al hablar de vacunas, mucha gente podría pensar que estábamos ante una tarea más o menos rutinaria, pero lo que hemos vivido ha sido un desarrollo innovador de enorme impacto que abre la puerta a avances médicos importantes en los próximos años. La disciplina en la que se engloba este trabajo es la biotecnología, un ejemplo de tecnociencia, como también lo son la nanotecnología, la ciencia y tecnología de los materiales, neurotecnología, robótica inteligente y otras disciplinas. Bien, ¿qué entendemos por tecnociencia? Bien, hasta comienzos de los años 80 del siglo pasado, la filosofía de la ciencia apenas había mostrado una sensibilidad expresa hacia el proceso de experimentación y la materialidad instrumental y se centraba únicamente en las observaciones finales. En esta presentación, cuando nos refiramos a tecnociencia, nos estaremos refiriendo al régimen característico de la ciencia contemporánea en el que la tecnología está profundamente acoplada con ella, con la ciencia y con la sociedad. Gran parte de la ciencia actual precisa una intermediación técnica por referirse a procesos que suceden en rangos espaciales o temporales pues, extremadamente pequeños o en entornos naturalmente inaccesibles, de modo que su observación y control quedan necesariamente mediados por la tecnología. O dicho de otra forma, la práctica de esa ciencia se caracteriza por la interacción entre representación, que es el foco de la concepción heredada, la filosofía de la ciencia clásica, e intervención, en la que se pone el acento cuando hablamos de tecnociencia. Vamos a hablar brevemente de la epistemología de la tecnociencia. Frente a la reducción de la ciencia a la generación de conocimiento teórico o, en lo que se refiere a los resultados experimentales, al foco exclusivo en los resultados finales, como hemos dicho antes, la tecnociencia es una actividad centrada precisamente en esos procesos experimentales, en la praxis, en las acciones que los investigadores despliegan realmente, provocando fenómenos y desarrollando objetos, modelos materiales. En este caso, el conocimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio accesorio para transformar la realidad, transformar el mundo, ¿no? Como decimos ahí. La evidencia experimental, en el caso tecnocientífico, no corrobora, refuta o modifica representaciones teóricas de los objetos conocedores. Es un medio subsidiario para revelar regularidades del mundo natural, sino que emerge de lo material, de lo concreto, lo tangible. Y es la capacidad demostrable de construcción y control de nuevos fenómenos, de nuevos objetos o procesos, la que constituye conocimiento objetivo en sí mismo. A diferencia de lo sugerido por el modelo de innovación lineal e idealizado en el que primero se descubre la ciencia y después se aplica la tecnología, el conocimiento tecnocientífico se desarrolla de raíz desde una perspectiva multidisciplinar, teniendo en cuenta no solamente la perspectiva técnica, sino también el contexto social y económico. Y esto es muy importante en un entorno de aplicación siempre, que es en el que se mueve la tecnociencia. Y en ese entorno, en ese contexto, se valoran la capacidad de resolución de problemas y la innovación, la eficiencia, la exploración de nuevos mercados, etcétera. Decimos entonces que en este contexto la actividad cognitiva es inherente a su aplicación. Por lo tanto, se disuelve la separación entre ciencia y tecnología, entre teoría y práctica, laboratorio y aplicación final, cultura y materialidad.
y se desplaza el foco de atención del contexto de justificación tradicional al de descubrimiento, que en este caso, por lo que estamos diciendo, se podría llamar más propiamente creación, construcción e innovación, y al entorno de aplicación, que clásicamente también se ignora totalmente, ¿no? En definitiva, el programa demarcacionista de la filosofía de la ciencia se desmorona, pues, por todos sus flancos en la tecnociencia. Si en esta charla, en esta presentación, el objeto tecnocientífico al que nos referiremos con más frecuencia es el de las vacunas contra la COVID, cuyo interés y objetivo principal, primordial, pues es social. Sin embargo, no debemos perder de vista el interés económico y la búsqueda de la rentabilidad, que también son importantes en todo este tipo de desarrollos. Esta visión de carácter social es compatible, además, con la de que los artefactos, los objetos tecnocientíficos son intrínsecamente políticos y la epistemología, en este caso, forma parte del discurso de poder, como se verá más adelante. El desarrollo de las vacunas contra la COVID pues es un desarrollo innovador basado en ácidos nucleicos sintéticos, y lo que hemos conocido en los últimos tiempos no es más que la culminación de un trabajo de décadas en el que se han ido desarrollando de manera experimental e iterativa pues capacidades, y se han ido demostrando funcionalidades que tenían un potencial futuro, ¿no? Este proceso incluye muchas dosis de prueba y error, heurística, depuración, incluso parcheo, y para los tecnocientíficos es una producción genuina y valiosa de conocimiento, mientras que desde el punto de vista de la ciencia tradicional pues no serían más que pasos intermedios que posibilitan desarrollos ulteriores que eventualmente pues desemboquen en una industrialización del producto. El caso es que todo este trabajo preliminar pues dio sus frutos cuando, ante la oportunidad inesperada de la pandemia de la COVID, pues se aplicaron para una aplicación pues que realmente era demandada a nivel global. Para hablar de la ontología en tecnociencia, bueno, repasaremos primero la situación en el caso científico convencional. Las ontologías científicas consisten en hechos, leyes, relaciones causales, y la práctica cognitiva se orienta a la adquisición de conocimiento expresado como proposiciones, hipótesis, teorías, otras representaciones y predicciones sobre el mundo, ¿no? En el caso de la tecnociencia, la situación es diferente. Se traslada la atención de los sujetos a los objetos de conocimiento. La investigación se centra en los fenómenos, y los objetos, que tienen entidad propia, son en sí mismos significativos, como hemos mencionado. Decimos que colapsa la distancia entre el objeto tecnocientífico y la representación, y es por ello que los tecnocientíficos se muestran en general pues bastante indiferentes a la estructura ontológica de la naturaleza, que en su actividad se fusiona con la epistemología. En estos objetos se desvanecen las categorías tradicionales de naturaleza, tecnología y cultura, que en vez de ser estancas, están completamente imbricadas y dejan de ser consideradas excluyentes entre sí. También se desafían otras dicotomías tradicionales, como la de investigación fundamental y aplicada, concepto abstracto y concreto, incluso organismo viviente y organismo patentable, por ejemplo, ¿no? Sí, los constituyentes naturales básicos que se utilizan en muchas disciplinas tecnocientíficas, como los elementos químicos o los genes, por ejemplo, no se contemplan con fines explicativos, sino como herramientas o instrumentos funcionales para construir algo, para construir los objetos tecnocientíficos. También se acepta en tecnociencia que el objeto será fruto de la interacción entre naturaleza y tecnología, resultando intrascendente en realidad delimitar dónde empieza una y termina la otra. La atención se centra en realidad en el control del proceso investigado y en la construcción del dispositivo previsto. Puede ser un nanotubo de carbono, o puede ser un objeto, una vacuna contra COVID, por ejemplo, ¿no? Y las vacunas contra la COVID-19 son un ejemplo perfecto de cómo esta diferenciación entre lo que sería la parte manipulada y la componente natural del objeto tecnocientífico pues resulta imposible de distinguir prácticamente, ¿no?
Sin entrar en detalles técnicos que ya se describirán un poco más en la ponencia escrita, lo que sí conviene recordar o destacar es que, a diferencia de las vacunas convencionales en las que se introduce directamente en el organismo el antígeno, esto es la sustancia que provoca que el sistema inmunitario produzca anticuerpos, típicamente un patógeno debilitado o inactivado, en estas vacunas, las de la COVID, lo que se aporta es una secuencia de ácido nucleico manipulada que contiene las instrucciones para que el antígeno se genere de manera natural, siguiendo los procesos espontáneos de la dinámica celular en el organismo sano. De esta forma, la contribución tecnológica queda indiferenciada y naturalizada, y es poco relevante porque lo que se valora en último término es la eficacia y seguridad del producto resultante, en este caso las vacunas. Hemos acabado hablando de los mecanismos biológicos esenciales, con lo cual es inevitable referirnos ahora a los valores en las actividades tecnocientíficas, ¿no? El conocimiento racional y centrado en los hechos, la tradición neopositivista ignora los valores no epistémicos en la ciencia. Se dice que esta no puede orientar la práctica según normas de conducta y valores subjetivos y por tanto irracionales. La asepsia axiológica eximiría a científicos y tecnólogos pues de responsabilidad sobre sus descubrimientos y sus aplicaciones, ¿no? Pues únicamente estarían interesados en la indagación de la verdad. Bien, en el caso tecnocientífico, este monismo axiológico centrado en los juicios de hecho pues deja paso a una pluralidad de valores de tipo pragmático y social, que son los que operan en la práctica real y compleja, no mitologizada, de la tecnociencia, y son los que le aportan sentido. Estos valores son de carácter técnico, económico, político, ético, jurídico, ecológico, estético y otros valores de naturaleza contingente que delimitan el campo de aplicación más allá del perímetro estrictamente epistemológico que sería el de la ciencia tradicional, ¿no? Todos estos valores interaccionan entre sí y abarcan el proceso de desarrollo del objeto tecnocientífico en su conjunto, cuyas evaluaciones final e intermedias deberán contrastarse y negociarse frente a los objetivos, restricciones, intereses y valores de todos los agentes que participan en el desarrollo, ¿no? Estos múltiples actores, que son los que intervienen en tecnociencia, pues van más allá de los ingenieros y científicos que podíamos esperar. Incluyen a directivos empresariales, accionistas, inversores, abogados, políticos, clientes, etc., ¿no? Y todo este contexto es el que orienta la actividad tecnocientífica hacia la innovación tecnológica y el desarrollo. Estamos hablando de un entorno en el que tiene mucha relevancia la empresa privada y entonces, bueno, pues la búsqueda de crecimiento y la riqueza pues es consustancial al desarrollo tecnocientífico. En este contexto, los conflictos de valores son inevitables porque hay una variedad y heterogeneidad de participantes que confluyen en la actividad tecnocientífica y, dada la innovación económica de la actividad, el impacto epistémico y el reconocimiento dentro de la propia colectividad tecnocientífica quedan subordinados a la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, por ejemplo. O sea, son aspectos que no son tan frecuentes en la actividad científica estricta o pura, pero que son fundamentales, centrales en la actividad tecnocientífica. El Estado también permanece como un agente tecnológico clave, y es que la tecnociencia es difícil de concebir al margen de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología, las políticas científico-tecnológicas, programas públicos de financiación de la I+D, redes transnacionales de investigación, etcétera. Decimos entonces que la racionalidad tecnocientífica es instrumental e interesada. Se difumina la dicotomía entre hechos y valores, y a diferencia de la ciencia idealizada, que decíamos que es una empresa axiológicamente neutra, aislada de la sociedad de alguna manera, en la actividad tecnocientífica lo que hay es una multiplicidad de valores. No es la tecnociencia una actividad neutra
y tampoco es una actividad desinteresada. ¿Cuáles son los principales valores que han sido relevantes en el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19? Pues bueno, uno primero evidente en el entorno pandémico es el de la utilidad, en este caso pública. El valor pragmático del coste de producción también ha tenido una gran relevancia al ser las vacunas bienes que estaban destinados al conjunto de la población mundial, ¿no? La facilidad de industrialización y distribución ha sido otro valor importante, teniendo en cuenta, por ejemplo, el reto que supone la sensibilidad térmica del ARN, que es el ácido nucleico en el que se basa la tecnología de la vacuna más utilizada, que más se ha inoculado hasta el momento, ¿no? Entonces el ARN es naturalmente inestable y debe mantenerse a temperaturas extremadamente bajas durante su transporte y uso clínico. Ha habido que solucionar toda esa problemática. Valores tecnológicos convencionales como la rapidez en el desarrollo y la eficacia del producto final, pues lógicamente siguen siendo vigentes en este caso, pero no tanto otro valor convencional tecnológico que aquí pues no ha sido tan crítico, que es el de la eficiencia en el uso de los recursos. ¿Por qué? Pues porque la prioridad política ha sido absoluta, la disponibilidad de fondos y de recursos de todo tipo ha sido total y en muy buenas condiciones financieras para llevar a cabo las investigaciones. Un aspecto que menciono ahí en segundo lugar es el riesgo de que los objetos tecnocientíficos evolucionen más allá de lo esperado por los propios diseñadores, ¿no? En el caso de las vacunas, esto podía haber sido el caso de, siguiendo con el ejemplo de las vacunas de ARN, si estas hubiesen podido generar problemas serios inesperados, ¿no? El material genético inoculado en ningún caso puede infectar al receptor ni integrarse con su ADN, pero está claro que el potencial de las tecnologías utilizadas subraya la relevancia de los criterios éticos, no tanto por el caso concreto de estas vacunas, en el que, como digo, el ARN mensajero no entra en el núcleo de la célula, pero es evidente que este tipo de tecnologías pues, podrían dar lugar a situaciones pues de mayor riesgo, con lo cual los aspectos éticos pues cobran mucha relevancia. Vamos a hablar ahora brevemente de un aspecto muy relevante en tecnociencia, que es su relación con el poder. Bueno, hasta ahora hemos incidido en que la tecnociencia enfatiza los aspectos transformadores, pragmáticos, intervencionistas de los desarrollos, ¿no? Y la importancia, en su caso, de valores como la utilidad, la eficiencia y la rentabilidad. El hecho es que la tecnociencia se aleja no solo de la neutralidad valorativa, como hemos mencionado antes, sino también de la ingenuidad política. Las prácticas tecnocientíficas se despliegan en un espacio políticamente constituido, se desenvuelven según la lógica del mercado y apoyándose en las estructuras de un sistema, el capitalista, que prima relaciones de poder y alienta prácticas económicas que favorecen los intereses de las corporaciones privadas y los estados, ¿no? Lógicamente, esta situación de relaciones jerárquicas y condiciones de desigualdad entre los agentes que participan en los desarrollos tecnocientíficos pues lleva a que haya quien desconfía del contexto que rodea a la tecnociencia y se abogue por la recuperación de valores que han quedado arrinconados por la primacía de los intereses económicos, ¿no? El énfasis en las dimensiones humana y natural que impulsan estas opiniones críticas, pues lo que persiguen es favorecer la democratización de los procesos de decisión en los entornos tecnocientíficos y la incorporación a su núcleo valorativo de cualidades pues de justicia social y ecológicas, por ejemplo, que, como decía, pues quizás están un poco relegadas. Hemos mencionado ya el papel preponderante de lo privado, cuyos intereses prevalecen en muchos casos sobre el bien común, y los estados también se mantienen como un agente que conserva sus privilegios y sus mecanismos de poder. ¿Cómo? Pues influyendo en aspectos legislativos y en decisiones regulatorias, asegurando mecanismos de financiación para las compañías, fomentando programas de cooperación público-privada, en fin, ejerciendo como clientes prominentes en algunos nichos de mercado
Bueno, el ejercicio de poder estatal puede adquirir formas menos sutiles también cuando se argumentan criterios estratégicos o de seguridad nacional, lo que permite vincular desarrollos tecnocientíficos a intereses militares. En definitiva, lo que vemos es que dependiendo de la interpretación que se haga, es posible destacar, hablando de tecnociencia, sus facetas exploradora, creativa y emancipadora, por ejemplo, o por el contrario, acentuar riesgos como los de la insolidaridad, la desigualdad o el desinterés medioambiental, por citar algunos, ¿no? En el caso de las vacunas es indiscutible la capacidad de influencia que adquirieron las empresas farmacéuticas, cuyo nombre hemos acabado aprendiendo todos, ¿no? La aportación decisiva al bienestar colectivo se debe más que a la contribución al conocimiento de estas compañías, a su capacidad de convertir el avance epistemológico en una actuación tangible y eficaz. Es ese potencial, junto con la posibilidad de proteger la propiedad industrial, lo que en último término les concede un poder que no solo es valioso en sí mismo, sino también como complemento a otros poderes tradicionales. Es esa simbiosis de poderes la que conlleva un riesgo de falta de control social y genera desconfianza, incluso en el caso concreto de las vacunas, en lo referido a los beneficios económicos enormes obtenidos en muchos casos con el desarrollo y comercialización de estas vacunas, que en cierta parte o en gran medida, dependiendo de las compañías, han sido financiados con fondos públicos, ¿no? Claro, todo esto despierta reparos morales y a ello, a lo que es la actividad estrictamente empresarial, pues bueno, se suma el papel jugado en algunos casos por los estados que, apelando a la defensa del bien común, pues han ejercido un nacionalismo vacunal, acaparando la producción local y haciendo un acopio exagerado de vacunas de COVID-19 por parte de algunos gobiernos de altos ingresos, y todos estamos viendo todavía el retraso en la vacunación que hay en países de África, Asia y Latinoamérica por falta de capacidades propias de investigación, fabricación y regulación, con la consiguiente dependencia de corporaciones y estados que están a la vanguardia biotecnológica. Bien, para discutir el eventual o el posible determinismo tecnocientífico, recordaremos en primer lugar que cuando hablamos de determinismo nos estamos refiriendo a que la tecnología se desarrolla de una manera autónoma, siguiendo un curso determinado por criterios, por una lógica interna ajena a cualquier influencia externa, y además los cambios tecnológicos determinan de modo unidireccional la evolución social. Digamos que una crítica de ese determinismo es la del punto de vista del constructivismo social, que considera que el determinismo supone una visión unidimensional, lineal y teleológica del desarrollo tecnológico. Además, su carácter no contingente la convertiría en una opción políticamente debilitadora, pues al imponer sendas de innovación inevitables que anulan la posibilidad de cualquier agencia de las personas, ¿no? Lo que vemos es que la postura opuesta a la del constructivismo social, según el cual pues la tecnología sería una construcción de la sociedad, el avance tecnológico vendría determinada por los procesos y las relaciones de poder, siendo irrelevante toda agencia no humana, pues lo que vemos, como decimos, es que en el caso tecnocientífico ninguna de las dos posiciones teóricas extremas da cuenta satisfactoria de la actividad que hemos descrito hasta ahora, ¿no? En la práctica lo que tenemos es que la tecnociencia es una amalgama heterogénea de, por una parte, sí, investigaciones, instrumentos y artefactos, pero por otro lado también pues, de personas, prácticas, instituciones, intereses y sesgos culturales que arbitran la comprensión de los componentes estrictamente materiales y coevolucionan con ellos. Decimos que tecnociencia y sociedad se coproducen sin que podamos priorizar una sobre la otra. Todo esto es evidente en el caso de las vacunas contra la COVID-19, en las que, por lo que hemos visto hasta el momento, ni exclusivamente los componentes puramente tecnológicos habrían bastado para llevar los desarrollos de las vacunas al punto en el que están hoy,
ni la mera presencia de la urgencia social y los apoyos políticos, económicos y regulatorios, por extraordinarios que hubiesen sido, habrían podido desembocar en vacunas desarrolladas en plazos tan cortos, de no haber contado con todos los desarrollos tecnológicos previos de décadas, como hemos mencionado antes. Bien, a modo de conclusión, simplemente repasaremos los aspectos más importantes de todo lo mencionado hasta el momento. Por una parte, la actividad epistémica en tecnociencia se traslada desde la búsqueda de una representación cercana a la verdad, como la ciencia convencional, a el énfasis en la solución práctica de problemas. No se trata ya de comprender cómo funciona el mundo, sino de transformar aspectos del mismo. El objeto diseñado ya no tiene interés por representar una clase general de fenómenos o por ser un aspecto tangible de un modelo abstracto, sino que tienen un valor en sí mismos. El enfoque de la tecnociencia es sistémico y multidisciplinar. En él participan agentes con una variedad de visiones, intereses, objetivos y valores. Y es esta multiplicidad de valores la que hace que la tecnociencia no sea una actividad neutra, como convencionalmente se asume respecto a la práctica científica. Es evidentemente un instrumento de poder que, aunque a menudo busca beneficios sociales, también favorece los intereses económicos de empresas privadas y a menudo persigue objetivos políticos. Decimos que la tecnociencia está condicionada por y a su vez condiciona el entorno socioeconómico y político en el que se desenvuelve. Y esto es todo. Muchas gracias.